Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí nos encontramos nuevamente para continuar con nuestro recorrido por los textos de la unidad 7. En este video les voy a presentar a dos escritores fantásticos que realmente vale la pena leer, Eduardo Holberg y Martin Hill. De Holberg vamos a trabajar con La bolsa de huesos, una novela policial que se publica en 1896. La crítica literaria ubica a Holberg como el iniciador de este género en nuestro país y también del género de la ciencia ficción. Por otra parte, en el caso de Martin Hill, vamos a trabajar con una selección de cuentos y de ensayos científicos. Hill es un escritor cordobés de este periodo. En estos textos vamos a observar de qué manera se establecen toda una serie de relaciones entre ciencia y literatura. Recuerden ustedes que en estas últimas décadas del siglo XIX, la ciencia se constituye en un discurso hegemónico que de alguna manera incide y también atraviesa todos los discursos sociales de la época. Básicamente observaremos cómo en estos textos ese discurso científico o ese saber científico se tensiona con saberes otros, saberes heterodoxos, que de alguna manera van a plantear o poner en evidencia las limitaciones de la ciencia positiva y la imposibilidad de la ciencia de poder responder a todos los enigmas de la realidad y de poder ejercer un dominio pleno sobre la realidad, sobre el universo. Vamos a repasar ahora algunos postulados del discurso positivista que contribuyen a consolidar una cultura científica en este periodo. De alguna manera, la ciencia se configura como una religión laica. El positivismo desarrolla un modelo de conocimiento que se atiene a lo empírico, lo natural, lo observable, lo fenoménico, todo aquello que refiere a los hechos de la naturaleza. Además, se ajusta a un determinado método que usualmente conocemos con el nombre de método científico y que comprende distintos pasos: la observación, la formulación de un problema, de una hipótesis, la experimentación o contrastación empírica y el enunciado de leyes. Este modelo de conocimiento favoreció el desarrollo de las ciencias naturales y particularmente de la medicina. Debemos tener en cuenta también que en esta época hay una importante difusión de las ideas darwinistas que se van a manifestar no solo en el plano biológico, sino que también van a incidir en lo social. En la literatura, por otra parte, la ciencia también contribuye a generar una literatura naturalista. En este escenario científico se imponen las políticas higienistas. Como ya mencionamos, el higienismo, también conocido como sanitarismo, fue una importante rama de la medicina preocupada por la salud pública, que sostenía como premisas fundamentales la prevención y el control para evitar la propagación de enfermedades que podían poner en riesgo la salud pública. Se constituyó básicamente a raíz de las epidemias de cólera y fiebre amarilla que por aquellos años se expandieron por Buenos Aires. Las ideas higienistas no solamente incidieron en el ámbito físico, estrictamente médico, sino que también tuvieron una fuerte incidencia social, psicológica, hasta incluso moral. De esta manera, el médico se constituyó en un agente del Estado que ejerció una vigilancia higiénica y control social
sobre ciertos espacios donde podían concentrarse ciertas enfermedades sociales. Por ejemplo, espacios como los conventillos o los barrios populares podían ser el foco de estas enfermedades e incluso había también ciertos actores sociales que podían resultar peligrosos o podían enfermar el cuerpo social. Sin lugar a dudas, este fue un discurso muy peligroso que no solamente resignificó la autoridad médica, sino que también tuvo una fuerte manipulación política. En este sentido, el higienismo contribuyó a estigmatizar a ciertos actores sociales, rotulándolos como peligrosos o enfermos en el ámbito social, sobre la base de un prejuicio de que la enfermedad no implicaba solamente una debilidad desde un punto de vista físico, sino también moral y psicológico. A través de estos dispositivos, el Estado entonces ejerció un control muy estricto sobre estos sujetos indeseables o estas multitudes que, como ya expliqué, estaban conformadas básicamente por inmigrantes, sectores proletarios, populares, proletarios, bohemios, mujeres, obreros sindicalizados, anarquistas, que se concentraban en los conventillos, en la periferia del espacio urbano y que podían desestabilizar el orden social. Vamos a presentar ahora a Eduardo Holberg. Holberg fue un médico higienista, naturalista y escritor. En el siglo XIX, el naturalista es lo que hoy en día conocemos como el biólogo. Es curioso además que en esta época o en este periodo tenemos muchos escritores que ejercen la medicina. Recuerden ustedes que Argerich, el autor de Inocentes o Culpables, también era un médico higienista. Holberg desarrolló una importante actividad científica, fue profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UBA, fue creador de la revista El Naturalista Argentino, fue director del Zoológico de Buenos Aires en 1888 y además escribió una gran cantidad de ensayos científicos. Por otra parte, como usualmente realizaban los científicos en la época, realizó muchos viajes por el interior del país. En 1872 estuvo en la Patagonia, también hizo un recorrido por las sierras de Tandil y en 1888 hizo un viaje muy extenso a Misiones. El viaje a tierra adentro le permite mapear el territorio de la patria, escrutarlo, investigarlo, explorarlo. Por su parte, en el ámbito literario, la crítica literaria considera a Holberg como el iniciador de la literatura policial y de la literatura de ciencia ficción en nuestro país. Entre sus obras literarias más representativas podemos mencionar El maravilloso viaje del señor Knick-Knack al planeta Marte, una novela de 1875 que se inscribe dentro del género de la ciencia ficción. Por otra parte, Horacio Caliban o Los autómatas, un texto de 1879 en el que se incorpora la robótica como un tema canónico de la ciencia ficción. Filigranas de cera de 1884 y La bolsa de huesos, una novela policial de 1896. Como ya mencionamos, La bolsa de huesos es una novela policial que relata un proceso de investigación que tiene como objetivo esclarecer los crímenes de 3 estudiantes de medicina que fueron llevados a cabo por un asesino serial.
Como habitualmente ocurre en la literatura policial y particularmente en el policial clásico, la trama se organiza a partir de un enigma que va a dar inicio a todo un proceso de investigación. En este caso, una bolsa de huesos que fue olvidada por un estudiante de medicina en la casa de un doctor, de un médico. La novela está enunciada en primera persona. El narrador se configura como un personaje dentro de la historia y asume determinados roles. Va a ser el detective, va a ser el médico y también va a ser un escritor de novelas policiales. En este sentido, el médico se va a valer de todos sus saberes científicos para poder llevar adelante este proceso de investigación. En esta novela, además, se establece toda una articulación entre el delito, el discurso de la ley y las instituciones del Estado, en un contexto de modernización y de conformación del Estado Nacional y consolidación de sus instituciones. De esta manera, la novela va a plantear toda una serie de tensiones y de problematizaciones en cuanto al discurso jurídico, como podremos observar y desarrollar más adelante. En esta novela podemos leer las relaciones que la ciencia establece con el Estado y la importancia que adquiere el saber médico para el diseño de políticas de Estado. Además, la ciencia también opera como base para el desarrollo de ciertas disciplinas, como por ejemplo la criminalística y la psiquiatría, que van a estar operando dentro de esta ficción. También hay que destacar la importancia de la frenología, una teoría médica que tuvo mucha difusión en la época y que planteaba como premisa que a partir del análisis de ciertos rasgos fenotípicos de las personas, del tamaño de sus huesos, algunos rasgos en su fisonomía, algunos rasgos faciales, por ejemplo, se podía deducir el carácter de esas personas e incluso anticipar conductas. La frenología fue una teoría, un saber que tuvo mucho desarrollo, mucha importancia en el ámbito de la criminalística, porque sobre esta base se construyeron ciertos estereotipos de criminalidad. Fíjense que hoy en día persisten algunas de estas ideas en el ámbito de la policía, cuando por ejemplo se construyen o se elaboran los identikits policiales como un método para identificar a los sospechosos. Sin embargo, más allá de esta relevancia o de esta importancia que la ciencia ¿sí? Va a tener dentro del ámbito de esta ficción o de esta novela, en este texto también se incorporan toda una serie de saberes heterodoxos, de saberes otros, que, como ya señalábamos, ponen en tensión el saber científico. De allí es que vamos a encontrar algunos elementos o algunos saberes vinculados con el espiritismo, el misticismo romántico e incluso la presencia de saberes alternativos, neurocentrados, que están vinculados con algunas culturas ancestrales americanas. Por ejemplo, la mención de un veneno que tiene un origen vegetal. Hay que señalar también que Holberg estuvo muy vinculado con ciertas teorías espiritistas que en Buenos Aires habían empezado a circular a fines del siglo XIX y que muchos escritores de la época tuvieron un acercamiento al espiritismo. Mencionamos a Holberg, pero también podríamos agregar o incluir a Lugones, quien pertenece o forma parte de una sociedad teosófica y escribe toda una serie de textos y de artículos referidos o vinculados con estas ciencias ocultas
con la teosofía. En esta novela se establecen toda una serie de debates en torno al delito y la criminalidad, tomando como referencia algunos elementos del higienismo y de la criminología. Básicamente se recuperan los aportes de la teoría lombrosiana en torno al delito. César Lombroso fue el fundador o el creador de la escuela criminalística italiana y él consideraba que el delito no podía ser considerado como un acto de pura voluntad o de libre albedrío, sino que estaba determinado por toda una serie de factores genéticos, hereditarios, ambientales e incluso morales y religiosos. De esta manera, en esta novela, el narrador detective ejerce toda una suerte de vigilancia, de control médico, a tal punto que descubre quién es el asesino serial. Se trata de Clara, una mujer enferma que trasviste su identidad, que en realidad se hace pasar por Antonio Lapas, un estudiante de medicina, y que comete todos estos delitos impulsada por una venganza, un desengaño amoroso. De esta manera, la novela plantea toda una serie de reflexiones en torno al delito y la penalización. La pregunta sería si realmente se puede imputar a esta mujer, si realmente Clara es inocente o culpable, si de alguna manera la enfermedad la exime de la culpa o por lo menos neutraliza su culpabilidad. Además, el texto pone en tensión esta oposición tan maniquea entre víctimas y victimarios que construye la literatura policial. Por otra parte, el detective también se constituye como un héroe justiciero porque ante la posibilidad cierta de que Clara sea juzgada y sea condenada, él le propone como una liberación, le propone el suicidio. Es decir, que induce a este personaje al suicidio para eximirlo de todo un proceso de penalización. En este sentido, el detective, el médico, actúa al margen de la ley, actúa por fuera del discurso o del ámbito de la justicia, y esto lo ubica en un lugar bastante conflictivo. El texto de esta manera establece como una suerte de competencia y de tensión entre el discurso de la ciencia y el discurso de la justicia. De alguna manera, lo que se está planteando es en qué medida, ¿sí?, la justicia puede dictaminar la culpabilidad o imputar ciertos sujetos, ¿sí?, sin tener en cuenta el fundamento científico. Las transgresiones que este personaje ejerce se legitiman en última instancia desde el discurso médico. Teniendo en cuenta lo que venimos planteando, es importante que consideremos de qué manera se representa la figura femenina en esta novela. Se constituye básicamente sobre una serie de tensiones que oscilan entre la transgresión a una serie de representaciones y roles socialmente instituidos para la mujer, pero también la reproducción de estereotipos patriarcales. Clara ejerce toda una serie de transgresiones. Se trasviste, finge una identidad masculina, se presenta como un estudiante de medicina, es madre soltera y sumado a ello es una asesina serial. Sin embargo, se constituye también como un personaje débil, una mujer enferma, neurótica,
que acata finalmente la autoridad médica patriarcal y que por otra parte también se constituye como madre y el narrador la resignifica o la posiciona desde ese lugar. Además, también se construye como una vampiresa, como una mujer que devora a los hombres, que puede destruirlos y que de alguna manera reactualiza toda esta naturaleza instintiva, irracional, que también identifica lo femenino. La novela además plantea toda una serie de innovaciones en cuanto al proceso de escritura. En este sentido, Holberg se constituye como un auténtico escritor moderno y desarrolla una conciencia de autor. Esta novela marca un punto de inflexión en la literatura argentina decimonónica. Recuerden que a lo largo del siglo XIX la literatura se constituye o se interpreta como un debate de ideas y responde a determinados proyectos políticos, a proyectos civilizatorios, a proyectos pedagógicos. En este sentido, Holberg devuelve o revaloriza la autonomía literaria y construye esta novela como un artefacto estético, como un artificio. De hecho, en la dedicatoria o en la introducción a esta novela, él define a esta ficción como un juguete policial y establece toda una serie de reglas específicas que van a conformar este mundo ficcional y que no necesariamente se ajustan a ciertos imperativos o ciertas normas éticas y legales que rigen el mundo social o que rigen la sociedad. Además, es un texto en el que permanentemente hay una apelación a la figura del lector, del público, y hay una preocupación por la recepción. El sentido de autonomía y de artificio que mencionábamos anteriormente puede ser leído en la introducción a esta novela. De hecho, en este espacio, en esta introducción, Holberg incorpora toda una serie de valoraciones, de juicios críticos que ha recibido por parte de funcionarios del Estado, de amigos, de escritores, en relación con esta obra. Puntualmente, recupera las palabras del señor Belisario Tamendi, que en ese momento se desempeña como director de la policía y que considera que los dos últimos capítulos de esta novela, el capítulo 7 y 8, no deberían haberse escrito porque en estos capítulos el narrador decide liberar o eximir a Clara, a la asesina, de las garras de la justicia y de la policía. En este sentido, observamos que las valoraciones permiten reconstruir o dar cuenta de las concepciones que en ese momento se plantean en torno a la literatura. Desde una perspectiva tradicional, la literatura entonces debe responder a un fin moral, a un fin civilizatorio, y las acciones que realiza este personaje detective no se ajustan con esos propósitos civilizadores que tendría que contener la obra literaria. Es allí que nosotros podemos interpretar cuáles son entonces las rupturas o las innovaciones que este texto postula en relación con lo que hasta el momento se viene considerando o interpretando o leyendo como literatura. Por otra parte, también se revaloriza este sentido de artificio en tanto se visibilizan cuáles son o cómo es esta cocina de la escritura y de qué manera
el narrador construye los personajes y cómo en todo momento, como ya señalábamos, está presente también la figura del receptor. Al inicio de nuestra materia, planteamos la necesidad de establecer una reflexión crítica en torno al concepto de literatura argentina que histórica y tradicionalmente fue configurada desde una perspectiva portuaria. En este sentido, la literatura producida en el interior del país fue subsumida y rotulada bajo el nombre de literatura regional, leída como una literatura menor, subestimada, constituida siempre desde el lugar de la alteridad. En este sentido, nos parece importante poder problematizar estas representaciones canónicas y es por eso que hemos incluido en esta última unidad del programa dos textos de escritores cordobeses con el objeto de poder ampliar este mapa de la literatura argentina y poder leerlo en su diversidad, en su heterogeneidad. Hemos incluido entonces una serie de textos de Martín Gil y también de un poeta cordobés finisecular, Martín Goicoechea Menéndez, del cual nos vamos a ocupar más adelante. Martín Gil fue un importante escritor, periodista y científico cordobés que se dedicó a la astronomía y a la meteorología, pero desde un lugar autodidacta. Tuvo una formación autodidacta en estas disciplinas científicas. Por otra parte, fue un importante referente del liberalismo progresista y laico cordobés que se imponen en las últimas décadas del siglo XIX. Hacia finales del siglo XIX, en Córdoba se desarrolla un importante proceso de modernización que se manifiesta en distintas esferas sociales, en la literatura, en la ciencia, en el discurso jurídico, en el desarrollo de la arquitectura, de ciertas políticas económicas, de la promoción de la obra pública y la agricultura, entre otras disciplinas o entre otros aspectos. Pero por supuesto que este proceso de modernización o esta modernidad provinciana tiene particularidades, tiene singularidades con respecto a lo que se observa en Buenos Aires. De esta manera podríamos señalar que se trata de un proyecto de modernización que intenta armonizar ciertos planteos progresistas, modernizadores, científicos, con algunas perspectivas religiosas que no necesariamente se identifican o se circunscriben con la doctrina católica, con el cristianismo. Por otra parte, hay que mencionar también que en Córdoba este proceso de modernización planteó toda una serie de polémicas muy virulentas entre católicos y liberales. Tengamos en cuenta que la sociedad cordobesa ha tenido tradicionalmente una fuerte impronta clerical y la Iglesia se constituye entonces como una institución que en varios aspectos obstaculiza esta dinámica del progreso y de la modernización. Martín Gil fue un hombre de ciencia aficionado a los estudios cosmográficos. En su casa había instalado un telescopio con el cual se recluía en la contemplación del cielo nocturno. Para este científico, la astronomía era una disciplina que involucraba además una experiencia religiosa y estética. Arturo Capdevila
un importante escritor de la época, realiza una semblanza de este personaje y lo define como un raro, un heterodoxo de la Córdoba finisecular, un misterioso señor de la noche, un monje de la religión del cielo nocturno. Martín Gil nació en Córdoba en 1868 y murió en Buenos Aires en 1955. Desempeñó distintos cargos públicos en el gobierno provincial y, como ya explicamos, tuvo una formación científica autodidacta. Se desempeñó como meteorólogo y astrónomo, pero también se vinculó con el periodismo y escribió toda una serie de textos de divulgación científica publicados en el diario La Nación. En estos textos incorpora el humor y algunos recursos del discurso literario para explicar ciertos hechos de la naturaleza que están influenciados por fenómenos astronómicos y también para explicar o describir algunas características del universo. También tuvo una obra literaria muy prolífica que se constituye básicamente sobre una serie de intersecciones discursivas: la ciencia, el costumbrismo, el humor y la crítica social. Entre sus obras científicas y literarias más relevantes podemos mencionar Prosa rural, Modos de ver y Agua mansa. Estas tres primeras obras compilan toda una serie de relatos costumbristas. Por otra parte, Cosas de arriba, Celestes y cósmicas, Un anillo desaparecido, Hablando solo y Del cielo y la tierra son textos en los que se incorporan ensayos científicos. Los textos de Martín Gil plantean toda una serie de debates científicos y dejan leer las tensiones que hacia el interior de la comunidad científica se establecen entre las ciencias positivas experimentales y las ciencias especulativas, dentro de las cuales ubicamos a la astronomía. Si bien es cierto que Gil es un defensor de la ciencia positiva, también va a plantear cuáles son sus alcances y sus limitaciones. En este sentido, considera que las ciencias positivas o experimentales pueden dar cuenta de o pueden explicar el porqué de ciertos fenómenos de la naturaleza, pueden reconstruir cuáles son las leyes que vinculan o que explican esos fenómenos, no pueden indagar en las primeras causas o explicar el porqué de dichos fenómenos. Por otra parte, Gil también intenta revalorizar a la astronomía como una disciplina científica fundamental para poder explicar ciertos procesos o ciertos fenómenos de la naturaleza. En este sentido, considera que la meteorología es una disciplina o es un saber que permite predecir ciertos fenómenos o ciertos hechos que van a acontecer en la naturaleza, tomando como referencia estos saberes vinculados con la astronomía. En 1906, en Córdoba se establece una polémica muy significativa entre católicos y liberales a partir de dos textos que publica Martín Gil, de dos ensayos: Bancarrota de la ciencia y Espíritus en quiebra, dos ensayos en los cuales él va a tratar de responder a estas acusaciones que algunos sectores, especialmente estos sectores católicos conservadores, realizan a propósito de la ciencia positiva, tratando de desestimarla y planteando que estas ciencias tienen sus limitaciones en tanto no pueden explicar
determinadas verdades. Lo que Hill va a dejar en claro en estos ensayos es que no hay intención por parte de la ciencia moderna de indagar en estas primeras causas, en poder responder a ciertos interrogantes metafísicos, sino que el radio de acción que tiene la ciencia moderna es precisamente poder desentrañar ciertas leyes que rigen el mundo natural. Les presentamos aquí algunos fragmentos de Espíritus en Quiebra para ejemplificar lo que hemos planteado en relación con la verdad y las causas primeras. En el contexto del campo científico positivista, que impone el estudio de las ciencias naturales y experimentales, la astronomía se configura como un saber heterodoxo que habilita la reflexión filosófica y metafísica, indaga en las primeras causas, la verdad, el origen de la vida, la creación. Por otra parte, establece toda una serie de tensiones entre materialismo y espiritualismo. De alguna manera, la astronomía evidencia cuáles son las limitaciones de la ciencia positiva, de las ciencias fenoménicas, y se articula con toda una serie de reflexiones filosóficas vitalistas que emergen a fines del siglo XIX y que van a poner en crisis la racionalidad positivista. Por otra parte, la astronomía también adquiere un sentido aristocrático. En este sentido, Hill señala que se trata de una actividad noble, trascendente, espiritual, destinada a gente decente. Y desde allí, por supuesto, legitima su lugar social y su lugar como hombre de ciencia. Por otra parte, la astronomía también establece una armonización entre ciencia y poesía. Hill señala, por ejemplo, que el estudio del cosmos es como un poema en el que cada elemento está armonizado y responde a una gran sinfonía. Aquí les presentamos algunos ejemplos que dan cuenta del vitalismo y de las reflexiones filosóficas que se habilitan a partir del estudio de la astronomía. En este ejemplo podemos observar cómo se tensiona el espiritualismo con el materialismo, cómo se tensionan las verdades científicas con las verdades filosóficas y religiosas. Por último, otro aspecto a considerar en la obra de Martin Hill son las relaciones que establecen entre periodismo, humor y divulgación científica. Como divulgador científico, Hill emplea el humor, la metáfora y la alegoría como recursos pedagógicos para materializar ideas abstractas, explicar fenómenos naturales o astronómicos. En el ejemplo que les estamos presentando, Hill caracteriza a los planetas del sistema solar de una manera humorística y haciendo uso de la personificación. En este sentido, señala que los planetas forman parte de una loca y extravagante familia a partir de las caracterizaciones de cada uno de ellos. Por otra parte, en otro relato que tiene como título Asamblea Microscópica, también emplea el humor para cuestionar las deficientes políticas sanitarias cordobesas y en ese relato personifica diversas bacterias que deciden emigrar desde Buenos Aires a Córdoba para poder encontrar mejores condiciones para sobrevivir. En este relato también es interesante de qué manera se establece una parodia con respecto a ciertos discursos vinculados con el obrerismo y la cuestión social, como por ejemplo el concepto de asamblea obrera. En estos fragmentos, a través del humor,
podemos leer de qué manera la sociedad burguesa estigmatiza a la clase obrera. De hecho, una de las bacterias señala que son perseguidas como verdaderos criminales. También se desmitifican toda una serie de representaciones en torno a la ciudad de Córdoba, la ciudad universitaria, la ciudad culta, la ciudad docta, la ciudad progresista. Con esto terminamos nuestro recorrido y nos estaremos viendo o encontrando en el próximo video. Muchísimas gracias por tu atención. Chao, chao.